vivi aí uma depressão durante 4, 5 anos da minha vida, que eu não conseguia dormir se eu não tivesse bêbado. Cicinho empezó a despuntar en Brasil con la camiseta del Sao Paulo, equipo con el que ganó la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes en el año 2005. Esa misma temporada consiguió anotar 9 goles en 43 partidos que le sirvieron para llamar la atención del Real Madrid. El futbolista brasileño llegó al conjunto blanco en enero de 2006 como uno de los últimos fichajes que haría Florentino Pérez en su primera etapa como presidente blanco. El Real Madrid pagó 7,8 millones de euros al Sao Paulo para reforzar el lateral derecho madridista. La promesa brasileña llegaría a la capital con un cartel importante, su comparación con Cafú desde Brasil. En su primera temporada en el club, le costó hacerse con un puesto de titular debido a la competencia del veterano Michel Salgado. El brasileño consiguió disputar varios partidos y exhibió sus capacidades ofensivas con algunas actuaciones de gran nivel, como el golazo copero ante el Real Zaragoza a los 57 segundos de partido, donde los blancos buscaban remontar el 6-1 de la Romareda. Cicinho se incorporaba al Real Madrid de los Galácticos con jugadores de la talla de Ronaldo, Figo, Zidane, Raúl o Beckham. Sin embargo, el jugador acarreaba una mochila difícil de soltar: su adicción al alcohol. El brasileño confesó para el diario Estado de Sao Paulo que fue alcohólico desde los 13 años, tras poner rumbo al Botafogo de Ribeirão Preto. Una de las confesiones más importantes del exmadridista fue sobre su alcoholismo, ya que comenzó a beber desde muy temprana edad porque le dijeron que beber era bueno. Tras casi 20 años en el alcohol, Cicinho no pararía hasta cumplir 30 años, según relató para el diario Estado de Sao Paulo. Cicinho manifestó que llegó a ir a los entrenamientos del Real Madrid borracho, bebiendo café para ocultar el aliento y bañándose con perfume. Su paso por la Casa Blanca fue de más a menos. Las lesiones no le dejaron sacar su mejor versión y su afición al alcohol hizo el resto. El futbolista llegó a confesar que bebía tanto que tenía alucinaciones, como ver a Jesucristo después de tomar 18 caipiriñas y 14 cervezas. A sus problemas con el alcohol se unieron su mala relación con algunos pesos pesados de aquel Real Madrid. El futbolista brasileño también se pronunció públicamente para señalar a varios futbolistas del Real Madrid de los Galácticos, como Raúl, Michel Salgado o Iker Casillas. El brasileño reconoció que el vestuario del equipo blanco durante su trayectoria madridista estaba dominado por ellos, aludiendo a que los capos de los grupos eran Guti, Michel Salgado, Raúl o Iker Casillas y que solo entraban en los grupos los que les obedecían. Cicinho señaló sobre todo a Michel Salgado, su competidor por el lateral derecho durante esos años, declarando que Salgado saludaba a todos en el vestuario, pero a él le saltaba, por lo que el brasileño hacía como que se ataba las botas. Raúl, el capitán del Real Madrid por aquella época, también está en el centro de las críticas, confesando que si Ronaldo hacía un mal partido salían portadas diciendo que Raúl era mejor que él. Sin embargo, Cicinho argumentaba que Raúl tendría que nacer 3 veces para intentar jugar como Ronaldo. En el verano de 2007, el jugador brasileño fue traspasado a la Roma por 15 millones, club al que perteneció hasta 2012 con préstamos entre medias a Sao Paulo y Villarreal. Después, ya con 31 años, volvió a Brasil a jugar en el Sport Recife y volvería a marcharse fuera, a Turquía, para jugar en el Sivasspor turco en el tramo final de su carrera. Cicinho acabó retirándose en Brasil, en el Brasiliense Fútbol Club. De ver a Jesucristo, a encontrarse con su ángel, salvador de carne y hueso, porque fue Mari, la esposa de Cicinho, a la que conoció en Italia en 2012 durante su paso por la Roma, la persona que le ayudó a desintoxicarse del alcohol para más tarde encontrar su camino como comunicador, primero dando charlas de motivación y segundo ayudando a otros que luchaban por superar sus problemas con las adicciones al alcohol. Cicinho, ya retirado como futbolista profesional, ha vuelto a brillar ante los focos de un estudio de la televisión brasileña como comentarista deportivo de éxito en el programa Arena SBT. Se trata de otro Cicinho, el reposado y el reconciliado con el fútbol y consigo mismo, el que ha pasado de beber hasta perder el control a engancharse al público y a la afición con su visión del fútbol y sus muchas historias vividas, como la que presenció en el Real Madrid en la pelea entre Robinho y Gravensen, donde confesó que Gravensen iba a matarle, o como la confesión sobre Dani Alves, al que según ha contado recientemente iba a fichar el Real Madrid, fichaje que desistió el club blanco por contratarle a él. Esta es la historia de Cicinho, donde nos deja la moraleja que formar parte del Real Madrid, vivir el glamour de uno de los equipos más grandes del planeta y convivir con superestrellas del fútbol a diario es algo que no todos los futbolistas disfrutan. El brasileño, que tras su paso con los merengues entre 2005 y 2007, vive ahora una segunda oportunidad como comentarista deportivo.